Hola a todos, queridas, queridos, bienvenidos a mi canal Tú que eres psicóloga. Hoy vamos a hablar de la asertividad, esa capacidad que sobre papel es tan sencilla, tan lógica, que seguramente os habrá explotado ya la cabeza de tantos cursos que os habrán hecho desde el colegio hasta el día de hoy, pero que en la práctica nos congela y nos dificulta mucho llegar a ser asertivos. Y os estaréis preguntando, ¿por qué? Si en el papel es tan claro. Pues espero que hoy os pueda explicar, os pueda hacer llegar las principales razones de por qué no somos asertivos, por qué cuesta tanto ser asertivos. Incluso los propios psicólogos, que como dije en el vídeo anterior, no somos dioses. Entonces, vamos a empezar por definir qué es la asertividad, ¿no? Hay un montón de definiciones, de hecho, a mí particularmente no me gusta nada la explicación de hay tres polos, está el polo agresivo, el polo pasivo y en medio está el asertivo. ¿Por qué? Porque en el fondo es un continuo, al final estamos hablando de un conjunto de conductas, entonces yo creo que es muy difícil ser agresivo puro, pasivo puro, asertivo puro, porque seríamos robots, entonces como que no tiene mucho sentido, ¿no? Para mí la asertividad es un continuo y para que me entendáis yo lo defino como un conjunto de conductas que hace que nos sintamos en diferentes interacciones valorados y respetados. Y diréis, uy, qué definición de colegio, por supuesto. Entonces vamos a desgranar un poquito qué es eso. Pues esa definición incluye a las distintas habilidades. Saber decir no, la más difícil yo creo que de todas. Hacer críticas, recibir críticas, expresar una emoción, poner límites. Entonces, vamos a ello. Vamos a ver qué derechos tenemos todo el mundo, todas las personas del planeta Tierra que no nos han dicho que tenemos y que por lo tanto no los explotamos. Así que voy a proceder a leer los derechos asertivos que nos los deberían mandar a casa como la carta de aceptación a Hogwarts. Nos llegase como una especie de papelito al cumplir 0 años, porque tenemos derechos asertivos desde los 0 años, aunque sea berreando, podríamos haber puesto un límite. Entonces, voy a ello. El unboxing de la asertividad. Pergamino de derechos asertivos que tenemos todas las personas del planeta Tierra. Derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Derecho a expresar los propios sentimientos y opiniones. Derecho a ser escuchado y tomado en serio. Derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones. Derecho a decir que no, el más difícil desde mi punto de vista. Derecho a pedir lo que quiero, entendiendo que mi interlocutor también tiene derecho a decir que no. Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Derecho a cambiar. Cuidado cuando luego veamos a gente que cuando nos empezamos a ser asertivos te dicen has cambiado para siempre y es como, sí, porque tengo derecho. Derecho a cometer errores. Derecho a pedir información y ser informado. Derecho a obtener los servicios y bienes por los que he pagado. Derecho a decidir no ser asertivo. Derecho a ser independiente. Derecho a decir qué hacer con mis propias propiedades, cuerpo, tiempo, etc. Derecho a tener éxito. Derecho a disfrutar, derecho a descanso y aislamiento y derecho a superarme aun superando a los demás. ¡Wow! Bueno, insisto que sobre papel todo puede parecer más sencillo, incluso me podéis decir, sí, bueno, Carol, si yo todo esto lo hago, pues yo puedo asegurar que en la mayoría de las ocasiones, a no ser que seáis másters y pro de la asertividad, lo que pasa es lo contrario, que nos quedamos como diciendo... Entonces, una de las cosas que hay que intentar hacer para empezar a cambiar es darse un repasito a este tema y ver sobre papel qué derechos tenemos y reafirmarnos cuando nos cueste. Pero hoy no vamos a hablar de eso. No os voy a explicar cómo ser asertivos, os voy a explicar por qué no somos asertivos o por qué nos cuesta tanto. Porque claro, a mí cuando me contaron todo esto, lo primero que pensé fue, querido Darwin, ¿qué has hecho con nosotros? Si esto está fantástico, ¿por qué no nos has transmitido todas estas cosas para que disposicionalmente o filogenéticamente hayamos tenido la asertividad incrustada? Bueno, primer error categorial, porque la asertividad son conductas. Entonces, por mucho que haya cierta predisposición genética hacia ciertos marcadores, pues eso, es que al final la epigenética en todo caso iría, bueno, que esto es otro rollo y otro debate totalmente distinto, pero al final si estamos hablando de conductas, pues no podemos tener
una cierta seguridad. La asertividad no son reflejos, como por ejemplo si te hacen así, pues quitarte o no sé, que te hagan así en los ojos y de repente pestañear, ¿no? La asertividad es un tema complejo que o se entrena o la vida nos va pisando. Entonces, ¿por qué no somos asertivos? ¿Por qué sentimos a veces que en ocasiones la vida se nos hace bola, se nos viene grande? Estoy en el trabajo, siento X y no lo puedo decir. Estoy con mi familia y no puedo decir esto, no vaya a ser que, o tengo una opinión y me la callo. Bueno, pues hay un montón de variables que explican por qué la asertividad es tan complicada de manejar y de poner a prueba, incluso cuando uno es asertivo o una es asertiva, de repente el contexto te dice no, no puedes, ¿no? Entonces, vamos a ello. ¿Por qué nos cuesta tanto ser asertivos? En primer lugar, vamos a entender que la conducta no está ajena o aislada de un contexto determinado, es decir, no nos comportamos en el vacío. El universo ya de por sí es contexto y si vamos descomponiendo las capitas del universo como si fueran cebollas, pues al final estamos inmersos en distintos contextos donde es más fácil o más difícil o más probable o menos improbable que nosotros emitamos conductas asertivas. Vamos a empezar por el contexto más macro, que es más útil, porque nos podríamos poner a hablar de la atmósfera. ¿En la atmósfera se puede ser asertivo? Pues no sé, la verdad. Vamos a centrarnos básicamente en el contexto de el país en el que vivimos o la cultura del país en el que vivimos. Entonces, como sabéis, cada país y cada cultura tiene ciertas reglas, funciona de diferentes maneras, es decir, en España pues no se lleva mucho ser asertivo, a lo mejor se lleva un poquito más decir las cosas muy echado para adelante y ser un poquito más agresivo, o todo lo contrario, o ser un poquito más pasivo, o la mezcla súper mega peligrosa y terrorífica que es ser pasivo-agresivo, que al final es pues tener un poquito de cada, es pues como por dentro me siento mal, entonces desvío la atención y te tiro una indirecta y entonces eso no sirve para nada, todo se convierte en chocapic y error 404 not found, no funciona. No nos hace sentir bien la pasivo-agresividad. Entonces, bajo cierto panorama cultural puede ser más probable o menos probable ser asertivos o no asertivos. Bien, si descomponemos la capa de la cebolla y vamos a la siguiente capa, tendríamos los contextos más próximos, que serían, por ejemplo, el contexto familiar, el contexto laboral, el contexto amistoso o, no sé, que os habéis apuntado a yoga y es el contexto de vuestro gimnasio, whatever, el que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada contexto más micro tiene sus normas, entonces se puede llevar ser súper asertivo y que haya una comunicación súper fluida, puede ser que sea un contexto como más conservador a nivel comunicativo y nadie exprese lo que siente, entonces al final nosotros como buenos seres adaptativos pues lo que hacemos es imitar lo que hace la gente y de alguna manera mimetizarnos, ¿no? Puede ser una manera de adaptarnos. ¿Qué ocurre? Que si estamos en ciertos contextos donde, por ejemplo, hay dinámicas de poder, entonces la asertividad va a ser muy castigada. Todas las conductas asertivas va a ser como, no, aquí no están disponibles. Y esto engloba pues, cualquier dinámica de poder que se puede dar en cualquier parte. Se ha podido dar en el colegio, se ha podido dar en tu propia pareja, se ha podido dar en tu familia. Depende de los contextos en los que te relaciones, la asertividad puede estar permitida o no permitida. Por lo tanto, ya me diréis vosotros si partís de un contexto donde haya cero democracia, ¿cómo vais a ser asertivos? ¿Y esto por qué ocurre así yéndonos a los contextos más macro? Pues ocurre así porque los seres humanos aprendemos por un mecanismo que es el modelado, que básicamente viene a decir que aprendemos por observación, es decir, si yo observo a todo mi contexto, que cuando tiene una necesidad no la comunica y se la traga, para que me entendáis, porque voy a tener yo el derecho a decir lo que siento en una comida familiar, si estamos hablando, por ejemplo, de un tema polémico y a mí me afecta, pues no, me callo la boca. ¿Veis ahí? No ha tenido que haber ningún intento vuestro, sino que simplemente por el aprendizaje, por lo que vosotros estáis viendo, entendéis la contingencia de si nadie da la opinión, ¿por qué la voy a dar yo? No tiene sentido. Entonces eso por un lado. Y luego ya, si nos vamos al análisis más micro, pues evidentemente sería una irresponsabilidad por mi parte dar un análisis funcional global de por qué a todos nos pasan las mismas cosas y tenemos las mismas dificultades para ser asertivos, porque el análisis funcional, por definición, es la herramienta que utilizamos los psicólogos para
intentar identificar las hipótesis causales de por qué una persona le lleva a hacer ciertas cosas, pero es único de cada uno. Entonces, bueno, lo que voy a intentar hacer yo es resumir todo lo que yo he visto durante mi práctica clínica y personal que puede explicar funcionalmente por qué no somos asertivos, siendo esto una generalización y no aplicable a todo el mundo, que somos analistas de conducta, hay que ajustarse a cada caso. Dicho esto, ¿cuáles son las principales razones por las que no somos asertivos? Bien, la primera de las razones es anticipar que la otra persona se va a enfadar. Estamos en una situación de conflicto y de repente anticipamos que la otra persona se va a enfadar y omitimos nuestra conducta asertiva, ya sea de pedir nuestro dinero que hemos prestado, de decir que no a determinada petición, de hacer una crítica, de poner el límite. Pensamos que puede tener para nosotros un gran coste, con lo cual lo que hacemos para reducir nuestro malestar es omitirlo. ¿Qué más? Puede ser que en nuestra historia de aprendizaje hayamos tenido intentos de ser asertivos y el contexto nos haya dicho no, siendo el contexto nuestras figuras más cercanas. Entonces, si yo emito una conducta y me viene un palo, pues ese efecto lo que va a producir es que en el futuro se reduzca la probabilidad de que yo emita esa conducta. Entonces, bueno, pues por pura adaptación dejamos de ser asertivos. Entonces empezamos a buscar nuestras necesidades de otra manera, en otros sitios. Entonces, ¿esto quiere decir que si a mí en mi casa se me castigan ciertas conductas, no voy a ser asertivo fuera? En absoluto. Y esta es la razón que explica por qué un niño no dice palabrotas en su casa, pero sí la dice delante de sus tíos porque jiji jaja hay risas y delante de los tíos no les castigan, por ejemplo. Pero claro, si a mí sistemáticamente se me castiga toda conducta asertiva, pues al final voy a dejar de emitir esa conducta, porque los seres humanos somos muy adaptativos, como os he dicho. ¿Qué más? Y esto es una cosa como muy global de todos los contextos que he explicado anteriormente, pero también se puede aplicar a microcontextos, que somos nosotros mismos, ¿vale? Nosotros también somos un contexto, nuestra conducta, y son las reglas de comportamiento, es decir, una regla es una especificación de contingencias, que básicamente, para que me entendáis, es si pasan estas cosas o si yo hago estas cosas, vendrá este resultado o pasarán estas otras cosas. Entonces las reglas están en todas partes, reglas no explícitas, reglas en refranes, reglas en frases, en formas de funcionar de una familia, en un trabajo. Entonces, la regla de oro que impide que seamos asertivas es si digo esto soy una egoísta. Punto. Se lo he podido decir a mi madre, se lo he podido decir a mi padre, se lo he podido decir a una amiga. Es decir, bueno, es que, te han podido tildar también de algunos atributos por decir lo que piensas. Es que tienes mucho carácter, es que fíjate, contigo a ti no se te puede decir nada. ¿Y esto por qué ocurre? Porque al final, en el mundo, hay un montón de conflictos. Es decir, mi libertad empieza donde acaba la tuya, con lo cual a la gente no les interesa que seamos asertivos, porque pierden poder. Cuando una persona es asertiva, se asegura su corralito de seguridad, porque aunque no pueda cambiar el contexto, sí que puede defenderse, puede defender sus derechos. Entonces a la gente no le suele hacer gracia y menos en dinámicas de poder, con lo cual es mucho más valiente tomar el camino de la asertividad, pero es muy difícil porque no estamos sobreentrenados para eso, estamos sobreentrenados para lo contrario, que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Al final hay muchos sentimientos en juego, mucha sensación de culpa, mucho querer reducir mi malestar. Entonces al final, resumen, ¿por qué nos cuesta tanto ser asertivos? 1, porque solemos anticipar que la otra persona se va a enfadar y va a haber consecuencias muy muy negativas para nosotros mismos. 2, para reducir el malestar inmediato de la situación conflictiva. 3, porque hay ciertas reglas de conducta que básicamente ya nos llevan a no emitir ciertas conductas, porque si hago estas conductas soy una egoísta y si entonces no me dejo llevar o no cumplo los deseos de no sé qué, soy una desagradecida. Entonces es una cosa como más estructural. Y ya lo último, como os decía, todo esto está rodeado de un contexto, de una cultura, de unos contextos concretos, con lo cual más difícil todavía. Hacer la prueba, si en algún momento queréis comportaros de forma asertiva en un contexto donde no lo habéis sido nunca por lo que sea, mirad qué pasa, ¿vale? Porque las reacciones seguramente sean del tipo, dentro vídeo. Me asombra la persona que te has convertido. Eres una egoísta. Que yo jamás te trataría así. Bueno, mira, se acabó.
Si te vas a poner así, se acabó. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido para entender por qué, a pesar de tener todo claro sobre papel en nuestra carta de Hogwarts, a pesar de tener las definiciones tan claras, cuesta tanto ser asertivas, incluso sabiendo perfectamente qué hay que hacer para poder serlo. Entonces, precisamente hago este vídeo con el fin de que no os sintáis responsables ni culpables por no haber sido las personas más asertivas del mundo, porque cuesta tanto que incluso hay procesos terapéuticos que se enfocan solamente en esto, porque es cambiar completamente, integrar una serie de conductas nuevas que a lo mejor una persona súper inhibida, por poner una etiqueta, que odio las etiquetas, pero ya me habéis entendido, nunca ha desarrollado. Y aparte viene todo el contexto que lo que va a pasar es pues toda esta serie de reacciones que he dramatizado, pero es que cuando una persona se hace asertiva, lo que ocurre es todo eso y es una fase inicial que hay que pasar. Por lo tanto, incluso aunque estéis aprendiendo a ser asertivos, quiero que tengáis en cuenta todas las barreras que os ha puesto vuestra historia, os pone vuestro contexto actual para serlo. Ser asertivo no es sencillo, está de moda, pero básicamente vuestros intereses van a luchar siempre con los intereses de otra persona, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito académico, ya sea en el ámbito familiar, ya sea en el ámbito de pareja. Por lo tanto, vosotros mismos sois los que tenéis que tener muy presente vuestros derechos siempre. Siempre, siempre, siempre. Poneros los derechos delante de la pared y haceros un recordatorio de por qué se justifica o por qué me explico a mí mismo que yo actúo así. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya aportado. Cualquier duda, cualquier pregunta, me ponéis un mensajito y hablamos. Besazos, familia. ¡Mua!